¿Qué tal, amigas, amigos, escuchas y ahora pues, los que nos pueden ver en este su programa, el podcast de los cuenteros y las cuenteras? Bienvenidos sean a una nueva emisión que pues es la última del año. Además, estoy muy contento de poder saludarles porque además tenemos como cada mes, como casi todos los meses, porque un par de veces sí me ha tocado hablar aquí en solitario, como el que está loco. Como el Lolo, ¿no? Como el tío Lolo, haciéndome. Como cada mes, pues tenemos un invitado. En esta ocasión es invitada. En esta ocasión es invitado. El mes pasado fue invitada, que estuvo con nosotros la gran Matilde Pacheco, pero ahora tenemos un invitado que pues no es precisamente un narrador oral, pero pues es alguien... Pero sí he hecho cuentos. Si te echas Sí me he hecho mis cuentos. Si eres bueno para el verbo y uno que otro buen chisme. Con quien vamos a abordar unos temas que yo creo que van a ser muy interesantes para lo que nos concierne a los narradores, a las narradoras y a los que les interesa este mundo de la narración de cuentos. Les presento a mi gran amigo, a mi colega, compañero de luchas, otrora compañero de luchas sociales. Sí, claro, cómo no. Psicólogo. Ya casi 10 años. También él le hace mucho a la filosofía, sí. Psicoanalista. Trunca la carrera en teología. Estuvo muy cerca de estar oficiando misas y otro tipo de... Estuve en el seminario 3 años. 3 añitos. ¿De cuántos eran? Bueno, yo estuve en el seminario menor, yo estuve en la prepa. Estuve 3 años completos. Pues mi deseo en aquel momento pues era ingresar al seminario mayor, pero bueno, mis superiores decidieron que ese no era mi camino y me invitaron amablemente a salir y bueno, pues por aquí andamos. ¿Y ahorita te dedicas a la docencia? Ahorita pues bueno... Oye, sí dije tu nombre. Gilberto Alejandro Ucán. Gilberto Alejandro Ucán, antes de que se nos olvide. Okay. Ahorita te dedicas a la docencia en nivel primaria. Sí, yo estudié psicología, pero me dedico originalmente, pues eso es lo que hago, me dedico a la docencia. Trabajo específicamente en educación especial. Pues como muchos sabemos, educación especial pues está abocada a trabajar con niños con discapacidad. Sobre todo yo trabajo con niños con discapacidad intelectual y niños con autismo, que es como mi trip, como dirían por ahí. Aunque pues, eventualmente también trabajo con niños sordos, trabajo con niños ciegos, pues todo lo que abarca el espectro de la discapacidad. ¿Estás ahorita en un área rural? Digamos que semirural, semiurbana. Actualmente trabajo en la ciudad de Tecolutilla y trabajo en Villa Aldama, en Comalcalco, Tabasco. Sí, que son dos urbanizaciones que digamos que, sobre todo Tecolutilla, ya está casi completamente urbanizado, pero todavía hay muchos elementos rurales de pronto poniéndose en juego, entonces es como una especie de mezcolanza. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es no solamente de ser profesor, sino ejercer esa área específica de la docencia, hablando de la educación especial? ¿Cómo es realizarlo aquí no solamente en México? Sí, yo creo que muchos compañeros y compañeras de otros estados podrían sentirse identificados, ¿sí? ¿Cómo es hacerlo en Tabasco? Aquí en el trópico. Aquí en el trópico húmedo. Pues mira, híjole, yo creo que la pregunta, o sea, me hace pensar en muchas cosas, hay muchos elementos que se podrían poner en juego, pero podemos ir a algo más específico. Intentando sintetizar esta cuestión de la discapacidad en el contexto de Tabasco. Pues mira, de entrada yo lo que podría decirte, lo que podría comentar al respecto es que la discapacidad ciertamente está como muy ubicada, como muy localizada en el contexto del cual estamos hablando, ¿no? Cada contexto tiene sus propias realidades y aquí en Tabasco de pronto trabajar la cuestión de la discapacidad pues está muy ligado pues, a las propias problemáticas del Estado, ¿no? Que como tú sabes, pues en muchas partes de aquí de Tabasco, pues hay muchas situaciones vinculadas al abandono familiar, a la soledad de muchos niños, ¿sí? Al hecho de que muchos de estos niños
no tienen incluso quien se haga cargo de ellos, ¿sí? Entonces, de pronto, el tema de la discapacidad aquí en Tabasco está muy vinculado a estas cuestiones, ¿no? Está muy vinculado a la cuestión también de las migraciones de los padres de familia a Playa del Carmen, a Cancún. Mismo aquí dentro de Tabasco, ¿no? Al abandono de su propia comunidad, claro. Aquí a Villahermosa. O sea, yo te comento estas cosas porque te digo, no quiero meterme, o sea, no quiero irme por las ramas porque es un tema muy complejo nada más hablar de discapacidad. Pero lo que hay que entender del tema de discapacidad es que la discapacidad como tal no se configura únicamente a través del diagnóstico clínico, del diagnóstico fisiológico. O sea, el que el niño tenga una diferencia orgánica no configura como tal el diagnóstico de discapacidad, o no al menos a nivel pedagógico, sino que la discapacidad se va a crear sobre todo en el caso de niños que son sometidos o que están sometidos a situaciones de mucha precariedad, de mucha pobreza, padres que están alejados de sus hijos, que los abandonan por alguna u otra razón, porque tampoco se trata de culpabilizar a los papás, no va por ahí el asunto, pero sí se ponen en juego estas circunstancias. Y más aún si aparte hay situaciones ligadas a la violencia, ligadas al abuso, ligadas a ese tipo de cuestiones. Es ahí donde se configura la discapacidad. Te voy a repetir, para no andarme con las ramas, justo hoy trabajaba con dos niños, uno diagnosticado con autismo y otro diagnosticado con síndrome de Down. Y con esto lo sintetizo, creo. El niño con síndrome de Down sabe hasta palabras en inglés, ¿sí? Cosa que para nosotros es sorprendente, pero también si vas a ver el espacio familiar, la mamá me platicaba, ¿no? Pues es que yo a mi hijo le pongo música todo el día, donde está escuchando música para aprender palabras en inglés y aparte que aprenda las vocales. O sea, el niño está muy estimulado, los padres muy comprometidos, y el niño, salvo su apariencia física, y que bueno, es un niño que de pronto todavía le faltan algunos límites, que el niño aprenda a respetar algunas cosas. Fuera de eso, el niño está avanzando, está aprendiendo como cualquier otro niño. Pero vuelvo a repetir, está el apoyo. Ahora, he tenido alumnos que fisiológicamente, digamos, no me gusta esta palabra, pero por dar un marco de comprensión, digamos que tienen unas estructuras fisiológicas normales. Entran por lo menos en el estereotipo de la normalidad. De la normalidad, así es. Pero, por ejemplo, tuve una niña que vivía en un cuadrito de 10 por 15, con 10, 15 personas ahí, sometida, o sea, había días en que no comía, había días en que papá, mamá no estaba, bueno, entonces te vas dando cuenta de la situación de la niña. Era una niña que no hablaba, era una niña que no sabía leer, no sabía escribir, que con trabajo y se podía expresar, era una niña que estaba diagnosticada con discapacidad intelectual, pero una discapacidad intelectual producida. Entonces es como, te digo, es como lo que rodea la discapacidad. Y concretamente aquí en Tabasco, la cuestión del abuso, la violencia, el abandono, sobre todo, de pronto. Sí. ¿Y tú crees que el sistema educativo, en este caso, está diseñado, como yo lo pienso, para ver a todos los niños casi como iguales, cuando en realidad no lo son? Yo creo, bueno, a nosotros nos ponen una máxima cuando estamos contando cuentos. Nos dicen: donde tú estés contando cuentos y hay 99 personas de espectadores, no hay un cuento, hay 100. Hay 100. Sí, claro. El tuyo y el que están entendiendo todos ellos. Y yo te lo digo desde mi experiencia, porque yo no soy profesor, pero fui alumno. Y fui un alumno que muchas veces yo me sentí relegado de mi grupo, de mi manata, de mi tribu, como se le pueda llamar a lo que el grupo de la comunidad los profesores intentaban formar, porque yo sentía que a veces en ciertos temas yo iba adelantado, y en ciertos temas yo me quedaba. Pero así como yo, había quizá un par de compañeros o compañeras más, y yo pues sí le echaba ganas, y yo sí salí con buen promedio de la primaria y eso, pero mis compañeros que quizá tenían otras cualidades, a lo mejor, me acuerdo ahorita, por ejemplo, el caso de una escritora mexicana, me vino hacia la mente de repente, Silvia Molina. Ella cuenta su experiencia de la infancia. Ella es disléxica,
Y dice, en la primaria yo no era disléxica, yo era la tonta del grupo. Es muy común eso. Y yo veo eso, te estoy hablando, yo tengo 32 años, cuando terminé la primaria hace 20 años. Yo no veo que haya cambiado mucho la cosa en 20 años, ni siquiera en 50 de cuando estudió la primaria Silvia Molina. Sí. O sea, todos los vamos a enseñar así y toda la experiencia para todos es la misma, de aquí para allá, pero de allá para acá no es igual el entendimiento. Y lo pensé ahorita que estabas hablando de este caso de las discapacidades, que nuestra idea de la discapacidad es muy general, cuando la cuestión es sumamente individual en cada... Claro. Sí, mira, este tema de la educación, bueno, así como te comentaba, esta cuestión de la discapacidad, que por sí misma es un tema, esta cuestión de la educación también tiene muchas aristas, ¿no? Pero como para comenzar a responder tu pregunta, pues en primer lugar, sí, tú dijiste algo en lo que tienes mucha razón. El sistema educativo en México no ha variado mucho. Te estoy hablando que yo estudiaba en escuela privada. En escuela privada, ¿no? Y aún así, o sea, el sistema educativo mexicano no ha cambiado gran cosa incluso desde el vasconcelismo. Claro, ya entrando en ciertos detalles, en ciertas singularidades, claro que a lo largo de la historia hay diferencias, pero a grandes rasgos, la educación sigue siendo, por ejemplo, podemos pensarlo a partir de Paulo Freire, ¿no? Esta educación bancaria, esta educación abocada a que el niño acumule conocimientos, acumule contenidos, aunque no los comprenda, aunque no sepa de lo que está hablando, pero que los repita y los memorice, ¿no? Y otro referente que podríamos tomar es, por ejemplo, lo que Foucault dice sobre la disciplina. Es una educación destinada a normalizar, es una educación destinada a formar sujetos que puedan participar hacia grandes rasgos del mercado capitalista y de la modernidad, ¿no? Entonces, la educación en México no ha cambiado gran cosa. Con la reforma educativa de Peña Nieto, que aquí aclaro, esto no es una alabanza a la reforma educativa de Peña Nieto, se intentó hacer un viraje, ¿sí? Pero muy a las bravas, ¿no? Sí, muy a las bravas, exportando modelos educativos de otros países, que cada país pues tiene su recorrido. Si quieres ahorita hablamos un momentito de esto, algo muy breve. Sí, fue a las bravas, exportando modelos educativos de otros países, y aparte al final del día la reforma estaba destinada a seguir enriqueciendo el mercado capitalista. O sea, en el fondo seguía siendo educación disciplinaria, educación bancaria, educación normalizadora, ¿sí? Mira, yo creo que lo podría sintetizar así. La reforma educativa de Peña Nieto lo que intentó, a mi juicio, fue tomar una distancia con esa educación nacionalista originada en el vasconcelismo, que de hecho ahorita con Obrador se está intentando recuperar erróneamente a mi juicio, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, sigue siendo educación normalizadora, disciplinadora, bancaria, destinada a normalizar sujetos, a normalizar a los niños, ¿sí? Abordando un poquito el tema de esta cuestión de por qué no se pueden exportar modelos educativos, y que yo creo que es lo que le ha faltado a México precisamente. Por ejemplo, el tan llevado y multicitado modelo educativo finlandés. Es que sí, uno lo analiza y eso es una cosa bárbara, pues. Claro, lo que muchos no ven, lo que muchos pedagogos no ven, es que el modelo educativo finlandés o sea, tiene una historia, tiene un recorrido. No salió así nada más. No salió así nada más. O sea, en Finlandia un buen día dijeron, ¿saben qué? No podemos seguir así como vamos. Tenemos que pensar qué podemos hacer para mejorar este asunto, ¿no? Y esta reforma educativa que se pensó, se gestó en Finlandia, del lado de padres de familia, especialistas y la comunidad educativa, aparte se vino de la mano de otras reformas económicas, políticas. O sea, una reforma educativa no puede ser nada más la reforma educativa, tiene que haber otras reformas al lado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay una historia, y aquí en México queremos meter reformas educativas que me funcionen de un año para otro. Eso no se puede, porque aparte tú tienes que formar al profesorado, Claro. tienes que capacitarlo, y no solo capacitarlo, yo me quedo con la palabra formarlo. O sea, el profesorado tiene que introducirse
en la idea que tú quieres transmitir. Y es que el profesorado también viene de este sistema arcaico, ¿no? Así fuimos formados, claro. Por supuesto. Claro, así fuimos, creo que con esto que comentas, creo que puedo resumir un poco más la cuestión. Yo creo que lo más difícil de una reforma educativa es precisamente que esta demanda una transformación subjetiva, o sea, una transformación en nuestras maneras de vivir, de ver el mundo, de ver incluso a los niños, de ver qué es la escritura, qué es la lectura. O sea, implica muchas transformaciones. ¿Qué es el infante como un ser humano, no una persona en potencia? Claro. Una persona. Sí, o sea, para comentar eso, o sea... No es potencia, una persona. Es una persona, claro. No un homúnculo, como yo de repente siento que se les mira, ¿no? Que se les trata, claro. Lo que pasa, mira, ahorita que mencionas esto, otro elemento que podríamos añadir a lo que yo te he comentado es que hay otra cuestión ligada a lo que podríamos denominar como adultocentrismo en la educación. O sea, que es el maestro como adulto el que tiene todo el saber y al niño se le trata como tú bien dices, ¿no? Se le trata como un sujeto precisamente a llenar de aprendizajes porque el niño no sabe nada, ¿no? Hay que llenarlo de aprendizajes, hay que tratarlo como si no tuviera idea de nada de lo que pasa en el mundo y yo como maestro, como adulto, soy el que sé todo, ¿no? Entonces, para comenzar, habría que producir o generar las condiciones de posibilidad para que los maestros se salieran de estas lógicas adultocéntricas, pero también, hace poco leí un texto de una maestra argentina, se llama Ana María Finocchio, yo se las recomiendo mucho, porque ella trabaja el tema de la escritura, y una de las cosas que ella dice es que, a ver, para comenzar los maestros no leen, no escriben, y aparte tienen una concepción de la escritura todavía muy ligada a esta educación bancaria, disciplinaria, donde la escritura es solo para memorizar conceptos, pero se deja de lado el aspecto lúdico, el aspecto creativo, el aspecto poético, ¿sí? Entonces también habría que cambiar esa percepción que los maestros tienen de la escritura. Sí, yo he escuchado eso en alguna plática, yo he acompañado, pues aquí ya lo conocen nuestros escuchas, al maestro Murray, con el que trabajé muchos años allá en México y lo llegué a acompañar a varias conferencias que él les dio a los maestros y les preguntaba así, como decimos, a calzón quitado, ¿no? ¿Quiénes de ustedes leen? Claro, sí, así tal cual, ¿no? Porque aquí están los encargados del fomento a la lectura, por ejemplo, de esta zona escolar, porque a veces lo contrataba la zona escolar, pero ese es uno de los grandes problemas de México. Claro. Sí. Tenemos en fomento a la lectura a gente que no lee. Que no lee. Ahora bien, tú dices que lees. ¿Qué es para ti leer? Ese es otro rollo también. No, pues del concepto de lo que es la decodificación del fonema, ya ponemos más técnicos. Más técnicos, o sea, de saber que esto es un sonido que es A y este es otro sonido que es M y la M con la A. De esa idea no se salían los mi mamá me mima, ¿no? Ajá. Leer es nada más darle sonido al texto, no un significado. Y mucho menos entender que ese significado es inclusive subjetivo. Claro. Puede variar. Claro. Que las cosas no tienen una sola lectura, como me decías, creo que la semana pasada. Ajá, la semana pasada. Que las cosas, como te decía yo, no hay un cuento, hay 100 cuentos. Así es. Sí. Mira, yo creo que aquí estaríamos entrando incluso en cuestiones hermenéuticas, que la hermenéutica, pues bueno, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es un aspecto de la filosofía, o incluso un aspecto ligado al análisis literario, que tiene que ver con la interpretación de los textos. O sea, ¿para qué leer textos? ¿Para qué nos metemos a leer libros, no? Y bueno, este tema también por sí mismo, también da para mucho, ¿no? Pero bueno, contestando un poco a lo que dices, al interior de la hermenéutica, sobre todo desde la emergencia de la teoría estructuralista y postestructuralista al interior de la filosofía y del pensamiento francés, ha habido un debate al interior de esta cuestión de la hermenéutica donde se discute si realmente podemos llegar a comprender un texto, o sea, si realmente podemos llegar a comprender lo que el autor está intentando transmitir. Es todo un debate, me parece que es un debate que merece la pena seguirse llevando a cabo. Me parece que desde posturas como las de Derrida, por ejemplo,
que son, por ejemplo, la postura de Derrida es una postura radical en el sentido de no, o sea, siempre se nos escapa el significado del texto, hasta posturas como las de Jean Bollack, por ejemplo, que Jean Bollack va a hacer mucho énfasis en que si bien es cierto, no podemos comprender todo lo que el autor dice, sí hay que hacer lo posible por reconstruir ese significado y por dialogar con el texto, ¿no? Ahora bien, ¿por qué menciono este debate? Porque esto que tú dices es cierto. Cuando tú cuentas un cuento a 100 personas, no hay un cuento, hay 100 cuentos. Cada persona está entrando en un diálogo, en un vínculo contigo desde sus propios referentes, pero también vamos a decirlo así, desde el énfasis que él esté poniendo a la historia. O sea, tú, por ejemplo, puedes estar contando una historia de un niño, de Pedro y el Lobo. Y a lo mejor tu manera de contar el cuento le da énfasis a Pedro, pero la persona mejor se engancha con el lobo. Entonces, ya ahí es otra historia, ¿no? Entonces, voy a repetir, menciono esta cuestión de la hermenéutica. Lo que llamamos la polisemia. La polisemia, exactamente. Por eso menciono esta cuestión de este debate al interior de la hermenéutica. Porque si bien es cierto, o al menos yo, en mi trabajo con mis alumnos, para mí es importante que los niños puedan entrar en diálogo con el texto, que puedan reconstruir en la medida de lo posible el sentido que el autor está intentando dar, también es cierto que es importante que el niño pueda apropiarse de ese texto y también dotarlo de su propia significación, porque ahí es donde entramos en el universo de la creación, en el universo del juego, en el universo de la poesía, de la imaginación. Entonces, para mí son importantes ambas cosas. No, lo voy a decir así, que aprendan los aspectos formales, pero que también el niño pueda entregarse al juego y que ese niño pueda crear desde lo propio algo con ese texto, ¿sí? Pero esto que tú dices es cierto, o sea, el problema con la escritura es que tenemos una idea de la misma que Derrida va a trabajar en un texto que se llama de la gramatología. Es un texto algo complicado, pero lo recomiendo mucho. Esta idea moderna, esta idea occidental de la escritura como una capaz de amarrar los significados. O sea, como que la escritura y el libro son capaces de decir la última palabra y lo que dice un libro es todo, ¿no? Y él va a decir, no va por ahí la cosa, ¿no? Y bueno, podríamos entrar en más cuestiones, pero ciertamente sería entrar en Honduras, que bueno, creo que ahorita podríamos ahorrarnos, ¿sí? Claro. Y esto no solo nos afecta a nuestra forma de ver las clases de literatura o las clases de español. Claro. O sea, la educación luego tiende a ser así de rígida y, ¿cómo decirle? De plantearse con un solo significado en las matemáticas. Claro. Y eso afecta mucho, ¿no? Que las matemáticas se enseñan como algo rígido. También, exactamente. Algo de memorizar tablas. Claro. Algo de aprenderse fórmulas. Claro. Cuando las matemáticas es algo muy vasto, increíble. Es como quizá la única verdad que tiene el universo. Y no se nos plantea una perspectiva tan maravillosa de lo que son los números. Yo hace poco me enteré de lo que, no más de un año, es hace poco, de qué cosa es pi. Pi. Y cuando le preguntaba al maestro en la prepa, ¿qué es pi? 3.1416. No, pero 3.1416. Y se acabó. Ajá. No, y me lo dijo un amigo que da clases de matemáticas. Me dijo, los números del 0 al infinito los vemos así como una línea, ¿no? Claro. Así, estos son los números en esa línea. Y bueno, acá está el 0 y también hay otra línea para allá. La misma línea, pero en dos extremos, los negativos. Pero también hay números acá. Claro. Y yo dije, ¿qué? No, y eso nunca me lo explicaron en la escuela. Sí. Ni siquiera en la carrera, ni en la prepa, ni... Claro, sí. No, mira, este tema de la lectura y la escritura es un tema, vuelvo a repetir, apasionante. Yo siempre he dicho, yo siempre he estado de acuerdo con la idea de que, por ejemplo, los maestros que van a enseñar en primero y en segundo, al menos para mi gusto, digo, es algo que puede debatirse, por supuesto, pero yo siempre he dicho, los maestros de primer y segundo grado deben ser maestros casi especialistas
en primer y segundo grado en temas de escritura y lectura. Nada más escritura y lectura, o sea, desde la cuestión de la gramática, la retórica, bueno, involucra muchas cosas. Pero bueno, digo esto porque vuelvo a repetir, el tema de la escritura es apasionante. Yo en ese sentido, vuelvo a repetir, yo les recomiendo mucho que lean a Derrida. Jacques Derrida, vuelvo a repetir, es un texto complicado, pero vale mucho la pena leerlo. Y hay otro autor, Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg va a proponer una lectura sobre la escritura, una lectura en el sentido de la manera en que él comprende la escritura, a partir de estas huellas o de estos trazos que, por ejemplo, el hombre primitivo comienza a encontrar, por ejemplo, al momento de seguir animales, ¿no? Ya ahí comienzan a haber escrituras, ¿no? Claro, obviamente no la escritura alfabética, no la que conocemos, pero ya comienza a ponerse en juego algo de la cuestión de la escritura, ¿no? En ese sentido, creo que la escritura se maneja como en esta tensión entre la cuestión de que ciertamente nos ofrece un significado, es decir, nos ofrece una suerte de norte, nos ofrece pistas para pensar. Por eso pensaba un poquito en relación a Ginzburg. Pero al final del día, estos significados siempre son desbordados por la realidad misma. Tú, por ejemplo, lo decías de las matemáticas. Las matemáticas, como tú bien dijiste, muchas veces son pensadas como muy cuadradas, ¿no? Y en realidad no es así. O sea, el problema es que seguimos inmersos en esta educación memorística, que, aclaro algo, no es que la memoria sea el problema, hay que ejercitar la memoria, sí, pero no de esa manera, no al modo bancario, o sea, no al modo de apréndete 50 tablas y se acabó, ¿no? Porque al final del día lo importante es que el niño pueda aprender, por ejemplo, a resolver un problema matemático, que ese problema matemático puede implicar múltiples maneras de resolverlo, ¿sí? Yo me acuerdo, como tú decías, ¿no? Que de pronto en primaria me pasaba que yo decía, oye, pero yo le encontré por este lado, ¿no? Pero el maestro te decía, no, es que es así. Y tú dices, bueno, pues seguramente estoy mal, ¿no? Y claro, eso a la larga, a ti como sujeto te va creando la sensación de que tú eres el que está mal, de que si lo haces diferente estás mal. Pero, vuelvo a repetir, como tú bien dijiste, ni siquiera las matemáticas son tan rígidas. Es más, no son rígidas, pues. Claro, hay aspectos que de pronto, pues sí, se tienen que memorizar. Yo siempre les digo a los papás, es cierto, yo le puedo dar estrategias para que su hijo aprenda de una manera lúdica las tablas, pero al final las tiene que aprender, ¿no? Pero claro, hay maneras. Pero ¿no? para llegar al mismo... Para llegar al mismo camino, para llegar al mismo objetivo. Pero puede haber otros caminos. Puede haber otros caminos, claro. Pero al final del día, lo importante no es tanto que se aprenda la tabla, sino que el niño aprenda a usar esta tabla en relación a la resolución de problemas que implica leer, que implica comprender el texto, ¿sí? Y que bueno, yo por ejemplo, algo que le platicaba a algunos maestros, yo les decía, es que lo que nosotros le enseñamos a los niños es una manera de mirar el mundo. Yo platicaba con una maestra, le decía, por ejemplo, ¿usted aquí qué ve? No, pues yo veo una columna que más o menos ese ojo de buen cubero son de tantas pulgadas, seguramente está construida sobre una varilla de tal grosor, Usted está leyendo su realidad a través de las matemáticas, porque usted está ahí viendo los números. Está conceptualizando. Está conceptualizando. Eso es lo que le enseñamos a los niños, a leer el mundo, ¿sí? A leer el mundo, ¿sí? Entonces, las matemáticas, hablo de las matemáticas porque hablando de escritura usualmente se piensa que las matemáticas son rígidas, y no, las matemáticas se pueden prestar también, incluso para hacer poesía, pues. Hay poemas, o sea, los poemas, quienes saben de métrica saben que el poema está escrito con una rítmica, incluso el dichoso verso libre, del cual lamentablemente se ha abusado mucho últimamente. Tiene que ritmar, ¿no? Sí. Y sí, o sea, aún el verso libre no quiere decir que es ausencia de ritmo, sino que el verso libre también tiene una métrica y tiene una manera de construirse, ¿no? Y lo que también implica números, pues. Sí. Claro, el poema de Gorostiza, Muerte sin fin,
no riman, casi ninguna estrofa. Yo creo que por ahí hay 2 o 3 que sí, pero tiene ritmo tanto que se puede cantar. Claro. Y yo lo veía mucho cuando estuve en el tutelar de menores. Les decía que ese poema se puede rapear. Como si lleno de mí, sitiado en mi epidermis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ese compa sabía eso. Claro. Hay métrica, hay ritmos. Y bueno, yo ahorita que estamos hablando de matemáticas, me acordé, no sé si tuve otro profesor igual de bueno que él, pero en este momento el único maestro bueno de matemáticas que me acuerdo fue mi maestro en primero de secundaria. Irán se llama, espero que se llame todavía. Mando un saludo al maestro Irán, ya lo hemos mencionado en este programa. Todas sus clases él nos las empezaba con un cuento. Sí, ya lo creo. El maestro de matemáticas, tú te quedas, pero ¿por qué? El de matemáticas, ni el de español ni la de historia, el de matemáticas era el que nos comenzaba contando un cuento. Y nos empezaba luego hablando de la antigua Grecia, ¿no? El mito, ¿no?, de Hércules, los 12 trabajos, ¿no? Y de Grecia era un señor que se llamaba Pitágoras. Y ya estábamos todos clavados escuchándolo para ese entonces. Aparte seguramente era un buen narrador, pues. Exacto, era un buen narrador claro. Y el triángulo, ¿no?, de Pitágoras. Pero ya que nos había sumergido en el contexto de su narrativa. Claro. Y la narrativa realmente era el contexto de su clase. ¿Tú crees que sí es necesario o es por lo menos bueno, aconsejable, que se le cuente cuentos a los niños? Claro, pues mira, incluso sin salirnos de esta cuestión de las matemáticas, que de pronto es como la más... No, yo mira, porque de pronto nos podríamos ir a la cuestión de la narrativa, ¿no? O quedarnos en ese terreno. Pero en este momento quisiera quedarme en el tema de las matemáticas, porque de pronto uno dice... Y incluso maestros me lo han dicho, bueno, ¿qué tienen que ver las matemáticas con la poesía o con la literatura o con la narración, no? Digo, por ejemplo, hay textos como El Diablo de los Números, que es una novela escrita basada en matemáticas, ¿sí? Que es una buena novela, me parece, para introducir sobre todo a los adolescentes en el mundo de los números. Mira, ¿por qué las matemáticas pueden narrarse? Vamos a pensarlo así. ¿Por qué, por ejemplo, en la antigua Grecia o en muchas tradiciones religiosas antiguas las matemáticas estaban ligadas a la religión? No es casualidad. La geometría sagrada, todos estos aspectos, ¿no? Porque los antiguos se comenzaron a dar cuenta que había una especie de escritura universal. Aquí yo no estoy hablando de que Dios existe o no existe, ya eso se lo dejo a cada quien, ¿ya? Así que ya esa interpretación es de cada quien, ¿no? Pero el universo posee una suerte de escritura que los matemáticos intentan descifrar, ¿sí? ¿Dónde es eso? Es escritura. Entonces tú, por ejemplo, tú inicias tu clase de matemáticas con los niños que apenas empiezan a acercarse a estas nociones. A lo que es teoría de números. Muchos maestros no lo saben, pero lo que enseñan en primer grado tiene que ver con teoría de números, ¿sí? Tú llegas y si tú te metes a decirle, a ver, 1 más 1 es 2, estás como dentro de este aprendizaje mecánico, ¿no? Pero ¿qué tal y tú empiezas a contarles una historia? No sé, se me ocurre decir algo así como: ven las estrellas, ven la arena. ¿Cuántas estrellas creen que hay, no? ¿Cuántos granos de arena creen que estamos viendo ahí, no? Y empiezas a introducirlos en esta, vamos a decirlo así, escritura universal que nos rodea, porque estamos rodeados de leyes matemáticas, de escrituras matemáticas, y les empieza a contar esta historia, donde incluso yo, por ejemplo, lo que alguna vez hice, hablando, por ejemplo, de los números de Fibonacci, decirles, vean los pétalos de las flores. Ahí están las matemáticas. Y les cuentas una historia de la flor y de la abeja y de cómo la abeja se relaciona con la flor. Ahí están las matemáticas. O donde la abeja danza formando un número 8. Ahí están las matemáticas. O sea, me parece que lo que te ofrece la narrativa es la posibilidad de que los elementos aislados del mundo tengan una conexión, ¿sí?
y que eso que pareciera ser solamente un frío número se enlace con tu vida, porque tú finalmente perteneces a este mundo. Estamos en este mundo y estamos rodeados de números. Yo, cuando me enteré de los números de Fibonacci, cuando supe esta cuestión, para mí fue impresionante. O sea, incluso digo, esto ya es una opinión muy personal. Yo de pronto he llegado, o creo en Dios, no solamente por la cuestión teológica, sino también por la cuestión matemática y física, por la comprensión que me da, por la manera en que me da a mí la posibilidad de narrarme mi mundo, pues. No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Hace un ratito antes de empezar el programa, estábamos hablando un poquito ya de este tema. Sí. Ya llegamos otra vez a este puerto y estábamos hablando de un poquito de la obra de, se me volvió a olvidar el nombre, del autor de psicoanálisis Bruno Bettelheim, del autor de psicoanálisis de los cuentos maravillosos, y cómo él plantea esta tesis en su libro de que los cuentos son necesarios porque le dan sentido a la realidad. Y me empecé a acordar ahorita de varias cuestiones que he ido aprendiendo, ¿no? A lo largo de mi carrera y de leyendo. Porque pues cuando uno quiere hacer algo, creo que ese es otro de los asuntos de nuestro sistema educativo. Que nos piensan que el ingeniero solo debe saber ingeniería. Claro. Que el artista solo debe saber cantar, no solo debe saber contar, en mi caso, ¿no? O de estética, por ejemplo. Ajá, el deportista solo debe saber patear el balón, pero, oye, ¿cómo es una elipsis, no? Claro. ¿Cómo es ¿Cómo se teje una curva, no? Ajá, cuando le metes chanfle. Entonces, pues yo he descubierto muchas cosas de las que se puede nutrir lo que hago, y la hermenéutica, estabas diciendo ahorita, la filosofía, y todo este asunto, y en alguno de esos textos, pues, leí una frase que decía, el cuento es la mentira para hablar de la verdad. Sí. Y lo dicen autores como Joseph Campbell. Me recordó al último Foucault. Ajá, que pues los cuentos realmente, a través de la ficción, le dan un orden y un sentido a nuestro universo. Claro. Los cuentos hablan de verdades universales. Algunas pues ya han quedado obsoletas o han sido replanteadas, esa es, yo creo que la palabra correcta, pero otras siguen siendo muy útiles de entenderlas a la fecha. Hay cuentos que dicen no hay que pegarle a la gente nada más porque te cae mal. Claro. ¿Por qué? Porque el héroe, el protagonista del cuento, vive una serie de situaciones que al llegar a lo que Aristóteles llamaba la anagnórisis, la epifanía, la revelación, él entiende que pues, no hay que pegarle a la gente en la calle. Y nosotros entendemos a través del héroe, porque como dice Joseph Campbell, el héroe ya recorrió el camino para que nosotros no volvamos a caer en eso. Entonces, a través de todo esto, y a través de que el cuento pues obedece a una sincronía, tiene un inicio, desarrollo y final, por lo menos en la estructura clásica, a no meternos tanto a posmodernismo y eso, pues cuando estamos desarrollando el lenguaje, y cuando nuestro lenguaje, porque cuando somos chiquitos, nuestro lenguaje es primitivo, es como primigenio, es más, inclusive poético. Nombramos las cosas, pero no le damos orden. Y conforme vamos adquiriendo esta capacidad de narrar, le vamos dando orden a la vida y vamos convirtiendo en pequeñas y grandes historias lo que vamos haciendo. Claro. Y yo creo que ahí también van relacionadas las matemáticas. A nosotros siempre nos están hablando de esto de la regla de 3. El inicio, desarrollo y final, no solo para el cuento, también para crear un clímax, para crear un suspenso, para crear esto. Yo creo que por ese lado es importante. Alguna vez fuimos a una escuela de estas Montessori, allá en la Ciudad de México. Y pues muchas personas, muchos directivos de las escuelas Montessori y de otros modelos educativos, son modelos buenos. Yo creo que mucho de lo que plantea María Montessori, de que no lleven uniforme, de que les enseñe la experiencia, está padre. Pero sin embargo, ya redundando, no más sin embargo, nos decía la maestra que no quería que le contáramos cuentos fantásticos a los niños. Uy, pero qué cosa. ¿Por Claro, qué? para un sistema Montessori. Porque según María, así me lo dijo, según María Montessori, contextualizándolo ya más modernamente, si el niño lee a Superman,
se va a querer amarrar un trapo rojo y aventarse del tercer piso. Pero le decíamos nosotros de todo lo contrario. Claro. El cuento, cuando dices había una vez, y ya volvemos otra vez a la chelada, para que no digan que nada más es el cantinfleo bonito. El cuento, al decir había una vez, estás diciendo ya no estamos aquí. Te introducen en otra realidad, en otra dinámica. Y cuando dices colorín colorado, cierras esa realidad, cierras ese momento, claro. Y lo vamos entendiendo cuando somos pequeños, y también vamos entendiendo lo que es ficción y lo que no. Y por eso necesitamos los cuentos. Esa es lo que yo quería plantear. Claro, sí, mira, esto que tú acabas de decir, híjole, también es un tema vastísimo, es un tema que implica cuestiones de lógica, cuestiones de poesía, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a organizar un poquito esta cuestión para abonar a lo que tú dijiste, ¿no? Voy a comentar un poquito sobre esto de María Montessori. Pues mira, quizás habría, como mis maestros me decían... No todos, un colegio de todos. Un colegio. De los 30, 40 Montessori a los que hemos ido. Claro, sí, porque que justo es lo que te iba a comentar. Como mis maestros me enseñaron, habría que ir a la referencia, es decir, a ese lugar o al texto en el que Montessori dice algo así, si es que lo dice, y en todo caso para ver qué es lo que intentó decir, porque por ejemplo, nada más por hablar de este caso de esto que acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, mucha gente actualmente cita a Freud, por ejemplo, ¿no? Y sacan citas de contexto y dices, a ver, Freud no quiso decir eso, hay que leer la referencia completa. Pero bueno, esto fue como un pequeño comercial con respecto a lo que comentas de Montessori, ¿no? Pero bueno, a ver, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra modernidad, en nuestra contemporaneidad, que incluso al interior de un colegio Montessori se pueda decir esto, ¿no? Como tú dices, fue uno, habría que ver los demás, ¿no? Yo creo que todavía al día de hoy vivimos todavía bajo los efectos del positivismo de Auguste Comte. El positivismo y cierto positivismo, porque también habría que leer a Comte para ver qué es lo que dice con más precisión, pero ciertas interpretaciones de lo que es el positivismo nos llevan a pensar que la ciencia está destinada a hacer caer todas las ilusiones del mundo y a contemplar la realidad. Pero bueno, nada más hablar de realidad es meternos en un dilema ontológico que no tiene final. Porque, por ejemplo, Kant va a decir, yo tengo la taza, pero yo no puedo decir cuál es la cosa en sí de esta taza, porque Wittgenstein lo va a complejizar más. Creo que es Wittgenstein el que lo dice en el Tractatus. Ludwig Wittgenstein. Creo que es el que lo dice en el Tractatus. Y si no, bueno, ojalá alguien pueda corregirme la referencia. Pero él va a decir, creo, algo así como: un objeto solo puede comprenderse a través de la relación en la cual entra con otros objetos en un sistema. ¿Sí? O sea, yo no puedo entender el ser de esta taza si no es a partir de que está colocado en esta mesa y que aparte, a mí me está sirviendo para tomarme un tecito mientras platico contigo. Es decir, incluso vamos a pensar en términos de escritura de narrativa. Tal vez yo podría comenzar, si yo hiciera una rememoración de lo que está pasando aquí, podría tal vez comenzar mi texto escribiendo algo así como: tomaba una taza de té junto a mi amigo Gibran aquella tarde mientras conversábamos sobre narrativa, ¿no? Entonces ya la taza de té adquiere otra significación, es un elemento que me sirve para ordenar un inicio para un escrito, pero entonces ya no es solo una taza, es la taza que yo estaba utilizando para beber un té mientras conversaba contigo. Entonces, ¿cuál es la realidad de esa taza? Bueno, la realidad de esa taza solamente la podemos comprender en relación a este sistema en el que estamos inmersos. Entonces, bueno, ¿por qué te digo esto? Porque el positivismo lo que va a intentar es acabar como con estas ilusiones, que hay algunas con las que se hay que acabar. Y creo que en ese sentido Marx es muy preciso cuando habla de ciertas influencias de la religión, etc., ¿no? Pero
si algo nos ha enseñado el psicoanálisis, pero sobre todo la literatura, es que no basta, y Heidegger también lo va a decir en Ser y Tiempo y en otros textos, Heidegger es el que dice que el cerro es Ajá. diferente desde el que trepa el cerro, desde que ve el cerro, desde el que escribe sobre el cerro. Sí, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo quien escala el cerro, quien está bajo el cerro, que quien observa el cerro, pues, o sea, no es lo mismo. Quien escribe acerca del cerro, no es lo mismo. Entonces, te voy a repetir, no basta con nacer, y eso es algo que nos sirve mucho en educación, porque nosotros le decimos a los papás, no basta con que el niño nazca, al niño se le tiene que mirar, se le tiene que acariciar, se le tienen que contar historias, porque a través de las caricias, las miradas y las historias, el niño va a comenzar a contarse su propio mundo, va a empezar a conectar los elementos del mundo y va a crear una escena para ese niño. Va a crear una escena para sí mismo, una escena, porque de otra manera, vamos a decirlo así, ese niño estaría flotando como en una suerte de vacío de nada. O sea, no sé si, yo imagino que a más de uno de los que nos está viendo, o me imagino que a ti, no sé, pero seguramente les ha pasado que de pronto como que te despersonalizas, te desrealizas, sobre todo en situaciones de mucha ansiedad o de mucha angustia, y que incluso tu cuerpo lo sientes ajeno. Sí. ¿Quién soy? Sí. ¿Qué hago? No. Sí. La ansiedad y la angustia están ligadas precisamente a las caídas de estas narrativas a través de las cuales nos contamos el mundo, al punto de que nos sentimos ajenos al mundo incluso. Entonces, cuando eso pasa, se impone la tarea de volver a contarnos una historia sobre el mundo. Para darle sentido. Para darle un sentido, para que no sea solamente una taza fría flotando en el espacio, sino que esta taza tenga un sentido y sobre todo que yo sepa cuál es mi lugar en este mundo. Entonces, por supuesto, la narrativa es muy importante. Y en ese sentido, a pesar de lo que diga la ciencia... ¿Por qué contar cuando has explicado con una taza? Le vamos a poner claro, sí, o sea, sí, de verdad, o sea, te voy a repetir, o sea, a pesar de lo que la ciencia e incluso ciertas neurociencias digan con respecto a que es posible contemplar la realidad tal cual es, eso es imposible. Necesitamos narrarnos la vida para poder verla. No, pues la realidad es algo a lo que tenemos acceso por esbozos. Claro. ¿No? Sí. Nuestros sentidos, que son como el contacto, lo que interpreta la realidad y la vuelve lenguaje. Claro. Pues a veces no son ventanas, digo, en general son más como filtros. Claro. Mira, desde nada más pensando en la escala de sonidos y de colores, que lo que vemos es aquí de los infrarrojos y los... Mira, incluso yo te diría algo. Mira, por ejemplo, hablando de... Vamos a aceptar que tal vez sí exista la realidad. Vamos a jugar un poco con esa idea. Y aquí estoy recordando mucho al Wittgenstein de los juegos de lenguaje. Vamos a jugar con esa idea. Vamos a suponer que sí existe una realidad. Bueno, pues precisamente, en primer lugar, yo les recomiendo mucho leer a Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus, porque el Wittgenstein del Tractatus cierra el libro diciendo, y de lo que no se puede hablar es mejor callarse. Entonces, ese es un cierre bastante enigmático para un texto bastante profundo, que me parece que hay que leerlo, también es muy complejo, pero hay que leerlo, porque esta invitación de Wittgenstein a guardar un cierto silencio, me parece que incluso ya entra, y esto no es una opinión personal, hay algunos autores que lo trabajan, es incluso una invitación a guardar un cierto silencio, ahí donde tú te diste cuenta ya que las palabras sobran, precisamente para adentrarte en el misterio de la realidad, en el misterio de la vida, e incluso aquí ya entraríamos en cuestiones medio místicas, pues. Sí, medio místicas, medio esotéricas, pero que cuando analizamos la vida de grandes místicos, que también fueron grandes escritores, como San Juan de la Cruz, por ejemplo, te vas dando cuenta de que ese silencio también es muy fructífero para intentar dar cuenta de eso que los místicos o que algunos filósofos han denominado como lo absolutamente otro, pensando en que tal vez, si hay una realidad trascendente. Claro, esta realidad siempre se nos va a escapar. ¿Por qué? Porque aún suponiendo que esto absolutamente otro existiera, la única manera de dar cuenta de este absolutamente otro es a través de la narración, de la poesía
e incluso, aunque solo fuera a través de la pintura, del canto, de la danza, es el lenguaje. Y siempre en el lenguaje, o la cualidad que va a tener el lenguaje, es que en el momento en el que tú crees poseer una cierta verdad, esta verdad ya se te fue, ya se te escapó. Entonces, siempre estás hablando de algo que ya no está, ¿sí? Entonces, eso es lo complicado. Sí. No sé cómo sea en Suiza, ¿no? En Finlandia, pero por lo menos en esta realidad que vivimos en nuestra cosmovisión, por decirlo de alguna manera, tarde o temprano, como se dice popularmente, tarde o temprano vemos el abismo. Sí. Y tarde o temprano el abismo nos mira de vuelta. Nosotros, claro. Sí. Así como dices, se me apareció el diablo. Así diciendo, no, o sea, en ese momento se nos desmorona pues la vida, la realidad tal como la concebimos. Tal como nos la contábamos, para no salirnos de esta metáfora de narrativa. Entonces, ¿no? ¿Qué tanto nos prepara? Ya retomando el hilo, claro. ¿no? Bueno, no lo hemos dejado para nada. ¿Qué tanto somos preparados para eso? Claro. Es que es muy difícil. De hecho, para darle un tinte filosófico, creo que en este momento estamos hablando del acontecimiento, que yo en este sentido recomiendo mucho al Deleuze de Lógica del Sentido y al Deleuze de Mil Mesetas y de Esquizofrenia y Capitalismo. Creo que estamos hablando del acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento? Un acontecimiento es ese encuentro con lo otro donde tú careces totalmente de un saber que te permita decir qué es lo que está pasando. Eso es como una de las cualidades del acontecimiento. El acontecimiento te destruye. A veces para bien, a veces para mal, quién sabe, porque no es algo que entre dentro del orden de la moral, pero desmorona tu mundo. Entonces, ante eso otro que se te aparece, puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde que te la novia, o que conozcas a alguien, o que venga Electra a llevarse tus muebles. Claro, puede ser. Sí. O que conozcas a alguien y no te depele. Sí. No. Hay encuentros amorosos, por ejemplo, que describe, se me fue el nombre del autor de Rayuela, Cortázar. Cortázar, lo que describe Cortázar en relación a la maga es todo un acontecimiento amoroso. Uno de los puentes de París, que se me va el nombre del puente, de Pontas, algo así se llama el puente. O sea, el acontecimiento tiene esa cualidad. Y ahí se nos impone, si es que queremos transitar ese acontecimiento, se nos impone la tarea de o regresarnos a lo ya sabido e intentar pensar el acontecimiento con lo ya sabido, que finalmente eso es imposible porque el acontecimiento tiene la cualidad de desmoronar lo ya sabido, o nos impone la necesidad de leer nuestra propia vida de otra manera, de buscar referentes, de buscar textos para contárnosla de otra manera. ¿Sí? Para contarnos el amor de otra manera, la vida de otra manera, la muerte de otra manera. Cuestionarnos, ¿no? A lo que la metodología, yo creo, vasconcelista no nos enseña. Es una narrativa que está creada, planteándolo desde la materia de la historia ahora, ¿no? Que todo es blanco o es negro. Hay héroes y hay villanos. Está la narrativa al interior de la escuela contemporánea, sobre todo ahorita en tiempos de López Obrador, la narrativa está dedicada a legitimar un régimen, no a pensar. Como ya ha pasado, ¿no? Claro. En este mismo país y en otros. Está destinada a legitimar un régimen cuando yo creo que, y aquí estoy pensando en Heidegger y su hermenéutica de la facticidad, creo que en todo caso la literatura, en primer lugar, podría, si es que la literatura sirve para algo, también eso es un tema polémico, habrá quien diga que la literatura no sirve para nada y esa es su potencia, pero bueno, por decirlo de alguna manera, si la literatura puede servirnos en primer lugar para algo, es precisamente para espejear nuestra propia vida y ver cómo vivimos. Y si bien es cierto, no hay manera de prepararnos para la muerte, para el encuentro amoroso, para el encuentro erótico, para el encuentro sexual de antemano, creo que la literatura nos va ofreciendo pistas para pensar la manera en que nosotros abordamos esos temas y pensarnos de otra manera, pensar críticamente y de lanzarnos a preguntar, bueno, si no es así como he pensado, ¿cómo puede ser de otra manera? Yo, por ejemplo, le decía a una mamá, le decía, yo con el niño, por ejemplo, trabajo el tema del pececito, ¿no?
Ay, ¿el pececito qué, no? Bueno, es que el pececito se puede abordar desde las matemáticas, desde la lengua materna, se puede abordar desde las ciencias naturales. Y yo, por ejemplo, puedo hablar del pececito en términos geográficos. Ah, bueno, aquí en Tabasco, les cuento una historia, ¿no? Pues la mojarra, el topén, etc. La tilapia, etc. El pez de diablo. O les puedo hablar del pez en términos históricos, ¿no? Ah, pues miren, el pez ha servido como símbolo a lo largo de la historia, por ejemplo, en el cristianismo, obviamente no para las clases de religión, o el pez ha sido símbolo en tal cultura de tal y tal cosa, ¿no? Pero claro, también llega ese punto en el que ese pez me puede servir, o le puede servir al niño, para pensar su propia vida. Yo soy ese pececito que navega en el río y va en camino a encontrar su destino. No sé, se me ocurre algo, una fórmula precariamente poética, pero se me acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, este pececito me ayuda a leer mi vida, mi contexto histórico, geográfico, natural, me ayuda a situarme como persona, pero también me puede ayudar a situarme en relación a lo que puedo llegar a ser, utilizando la metáfora del pez, por ejemplo, ya entrando en un universo poético. ¿Sí? Claro, entonces te digo, son cosas muy interesantes que, bueno, tienen que ver con esto que hemos venido hablando. Sí, como te digo, repito, citando a Joseph Campbell un poco, ya Orfeo bajó a los infiernos, ¿no? Para que nosotros los espejiemos. Sí. Antes de que nos toque también ir por nuestra Eurídice. Claro. Y mira, y ahorita que tú dices esto, y no sé qué tanto tiempo nos quede, pero por ejemplo, esta referencia literaria que tú acabas de dar, creo que incluso nos puede ayudar a precisar más esta cuestión de por qué literatura, de por qué narrativa, por qué narrarle cuentos a los niños, ¿no? Porque en primer lugar, me parece que la narración de cuentos, tú le pones el libro al niño y el niño de pronto va a espantarse, sobre todo si el niño no está acostumbrado a leer, ¿no? Pero si tú llegas y, oye, te voy a contar una historia, y dices, ah, mira, ya después de que la cuentas, la saqué de aquí, ya el niño dice, bueno, le da curiosidad, ¿no? Me pasó antes de la pandemia, no tampoco, en una fiesta infantil. Yo cuando me invitan a contar cuentos a fiestas infantiles, invítenme, les cobro, los agachos, pero parte de lo que me pagan yo lo destino en llevarle libros al cumpleañero, a la cumpleañera y uno que otro para los invitados. Entonces les cuento el cuento del pájaro reloj y mira, te traje de regalo el pájaro reloj. La niña se quedó así y lo agarró y lo abrazó así, el libro del pájaro. Sí, lo creo. Ay, por ahí salió la tía, ¿no? Pero si esta ni lee. Pero sí lo voy a leer. Así dijo la niña. O sea, ahí yo creo que se compró un poco lo que dices. Sí, pero sí lo voy a leer. Sí, porque aparte ese libro está aparte de que está vinculado a su cumpleaños, un evento seguramente. Sí, un evento agradable donde la pasó bien, está ligado a tu figura como narrador de cuentos, a una figura amable que le ayuda a acercarse de una manera amable a los libros. Pero te digo que iba con esto que tú dijiste sobre Eurídice y Orfeo. Yo a veces lo pienso así. El acercamiento a los libros de pronto puede o no ser un infierno. O sea, lo voy a decir incluso así. Tú sabes que existe esta vieja frase que dice la letra con sangre entra. ¿Sí? De pronto depende de nosotros como docentes, como narradores de cuentos, como personas que estamos en el mundo de la cultura de alguna u otra manera, hacer de esta experiencia una experiencia amable, que produzca estos efectos, o por el contrario, que diga, quiero estos libros, lo que me recuerda es cuando mi papá me daba un maestro, ¿no? Entonces, de pronto yo me veo a mí mismo como ese Caronte, por así decirlo, que acompaña las almas de los niños en ese pasaje, jugando con esa imagen. Te digo que, por repetir, necesitamos esas figuras para jugar con nuestra propia vida. Me imagino como ese Caronte que acompaña a las almas de los niños en ese acercamiento amable a la lectura, donde de pronto sí... como el cholo en Mictlán, ¿no? Ajá. Ir hablando sí, más desde México, ¿no? Sí, claro, o sea, porque de pronto sí, aprender a leer, aprender a escribir puede ser difícil, pero si hay una figura amable que le ayude a cruzar a realizar esa travesía,
pues pasan estas cosas. Pues. O sea, yo incluso recuerdo mi experiencia como lector, el que me inició en los libros fue mi padre. Mi padre me contaba cuentos, me contaba historias de su vida, me contaba historias que le contaban a él, y pues ahí luego iba Gilberto a leer los libros. Sí, sí, claro. Y luego los niños, o sea, uno no tiene que esforzarse demasiado en explicarle a los padres por qué el niño quiere leer el libro. Si claro. Los mismos niños le dan el motivo. Claro. Nosotros, como lo he dicho por acá, usualmente vamos a contar cuentos un día previo y al día siguiente instalamos nuestra feria de libros. Y estando los libros ahí, uno ve cómo es la relación de los padres con los hijos. Claro. Muchos niños llegan ya con el dinero, se los da el papá, la mamá, y te compran el libro directamente, ellos lo eligen y se lo llevan. Otros, papá, cómprame el libro a la hora de la salida. Bueno, pues te lo compro, ¿no? Y el papá, a ver, llévate 2 más, ¿no? Pero es que yo quiero pero te estoy invitando 2 más, agárralos. Dice, órale, pues qué buena onda, ¿no? Qué buena onda. Dijera nuestro amigo de Yucatán, qué buena onda. Y otros, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y se lo terminan comprando, ¿no? Y en una de esas experiencias me toca una niña que estaba con sus 200 pesos, me voy a llevar que vale 100, no sé cuál otro, y llega otra niña como de 6 años, primero, segundo de primaria máximo, y llega porque la fue a buscar la mamá. Mamá, si me compras un libro, cómprame un libro, y le lloró así, la arrastraba. Claro. Ay, que no te voy a comprar nada, si tú ni lees. Y la otra niña que estaba con los 100 pesos ahí, la volteé a ver así. Pues ¿cómo va a leer si no le compra libros? Bueno, sí, los niños tienen esas puntadas sí, de pronto, sí, claro. A mí me da ganas de decirlo, pero... claro, pues... Así sin filtro. Oye, pues se puso buena la charla. Ya se nos está yendo la hora. Claro. Pero este tema da para mucho más, ¿no? Como me estaba acordando ahorita del ensayo que tuviste a bien recomendarme de Walter Benjamin. El narrador. El narrador se llama precisamente, que se lo recomiendo a todos los narradores y no narradores, que nos habla de cómo imagínate, en los años 30, nos hablaba Benjamin de cómo la información estaba sustituyendo a la narrativa. La narración, sí, eso es importante. Imagínate, ese tiempo era de periódicos. Sí. Ahorita que tenemos ahí nuestro cuadrito con toda la información del mundo, cómo se vive cómo vivimos ahora más en un universo de información que aparte de la información es instantánea, en historias de 15 segundos, en tweets de 200 caracteres, claro. 240. Y de cómo esto influye, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados a escuchar a las narrativas, cuando nos plantearon la diferencia de la ficción, de la realidad, de lo fantástico, de lo no fantástico, en que la gente actualmente no sepa diferenciar entre las narrativas que les plantean. Bueno, ya por poner un ejemplo burdo, ¿no? Que lleguen y te digan que la Tierra es plana y tú digas, tiene todo el sentido, ¿no? Porque... ya hemos platicado en alguna reunión sobre eso y ojalá después nos podamos reunir, ¿no? Para volver a platicar aquí en el podcast sobre estas narrativas modernas, los mitos y cómo la gente los termina comprando, ¿no? Estos narradores que llegan con traje, que venden acá ciertas ideas, igual son narradores, no son gente que te cuenta una historia, por así decirlo. Te dibuja un mundo de posibilidades y si tú no estás preparado, no... Fíjate que yo creo, y como tú bien dijiste, ¿no? Para ir cerrando, ¿no? Yo creo que hablando de este tema, vuelvo a regresarme a la cuestión del positivismo. O sea, porque el positivismo de Auguste Comte también actualmente tiene mala prensa, ¿no? Pero mala prensa en el sentido burdo en el que será interpretado, ¿no? Pero me parece que la aspiración de Comte en relación a poder despejarnos de estos atavismos del pasado, de ciertos pensamientos mágicos religiosos, sigue teniendo mucha vigencia. Yo quizás, te voy a repetir, lo que diría para cerrar, es que yo creo que hay historias más creíbles que otras, ¿sí? Hay historias que debido al modo en que están montadas, por los elementos que introducen, pueden ser más o menos creíbles que otras, ¿no? Yo creo que en ese sentido, sí nos falta formarnos en un sentido crítico para intentar contarnos ficciones un poco más verdaderas, por así decirlo. ¿Más verdaderas en qué sentido? Ficciones que nos hagan la vida vivible,
desde los elementos que nos ofrece, pues, ciertamente la ciencia. De que puedo escribir un cuento o una novela en el que la Tierra sea plana, por supuesto que puedo, pero depende del juego que tú estés estableciendo. Si tú quieres venderme eso como verdad, pues sabes que eso no pasa. Ahora, también la ficción, te vuelvo a repetir, en relación a crearnos historias más vivibles que otras, puede hacernos o puede crear condiciones de posibilidad para que tu vida sea más digna, más vivible. Por ejemplo, en una novela donde, por ejemplo, los personajes tenían que morir por honor, a lo mejor otras narrativas inventan otros finales, otras salidas, ¿no? Claro. Donde tú puedes vivir una vida más vivible, más amable, donde intentas comprender más a los otros, ¿sí? Entonces, estas narrativas, te voy a repetir, yo creo que tienen que ver con que hay historias más verdaderas que otras y hay historias que son más vivibles que otras, porque al final del día, todos, en este sentido, habría que, quizás es lo que habría que apuntar con respecto al positivismo, siempre de alguna u otra manera vamos a necesitar contarnos una historia para nuestra propia vida. Y aquí una invitación para quienes nos están viendo, eso, pensar en hasta qué punto las historias que nos contamos a nosotros mismos hacen o no nuestra vida más vivible o miserable incluso. Qué buena conclusión, ¿no? Hasta qué punto las historias que nos contamos las hacen más vivibles y miserables. Inclusive estaba pensando, ¿no? El tener el control de la propia narrativa de nuestra vida, porque entre todas estas historias de que la Tierra es plana, de que nos gobiernan reptiles y de esto, también se plantea una pérdida de ese control. Claro. O sea, ya, ¿qué voy a hacer, no? Si ya son los lagartos los gobernantes y van a venir. Sí, siempre hay que buscar maneras. A mí me gusta mucho pensar en términos de la epopeya de Gilgamesh. A mí me gusta pensar mucho en la posibilidad de convertir mi vida en una epopeya. Pues. En una historia digna de contar. Sí, claro. Antes de terminar, como le preguntamos a todos nuestros invitados e invitadas, una recomendación para leer. Algo de narrativa. Ya nos recomendaste muchas cosas sobre filosofía. Y otras ramas, ¿no? Ahí hablando cuestiones antropológicas, hermenéuticas, pero literatura. Híjole, pues mira. O poesía, si quieres. Pues mira, en términos de literatura, yo les recomiendo mucho dos novelas que he leído últimamente, que hablan mucho del tema de la infancia, muy ligada a estos temas. Una es de Neil Leishon, se llama El Bosque, de editorial El Sexto Piso. Y la otra novela, que es de editorial Edasa, es La Casa de los Conejos, que esta se me va el nombre de la autora. La casa. Sí, que son dos historias, dos novelas muy buenas, porque vuelvo a repetir, trabajan mucho el tema de la infancia y pues están contextualizadas en momentos terribles, porque La Casa de los Conejos ocurre durante la dictadura argentina en Buenos Aires. Y la novela del Bosque se desarrolla en la Polonia invadida por los nazis y está contada a través de los ojos de un niño, y yo creo que, de niños más bien, y yo creo que ahí se pone en juego precisamente esto que hemos estado hablando, la importancia de las historias que nos contamos. Perfecto, muchas gracias. Siempre le pregunto a mis invitados, a mis invitadas igual, por lo general son narradores de cuentos. Hemos tenido igual, por ejemplo, a Jaime, que es poeta, a Delia, que es promotora cultural. Siempre les pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de contar un cuento? Pero pues en este caso te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Después de todo lo que hemos platicado. Pues mira, te voy a contar, te voy a contestar como decimos en psicoanálisis, de lo primero que se me viene, la posibilidad de imaginar. La posibilidad de imaginar. O sea, sí, todos los aprendizajes formales está bien, me gusta transmitirlos, pero a mí me gusta más la posibilidad de jugar e imaginar. De crear mundos posibles. O sea, sí, exacto. Y a veces donde hay carencia de algunas cosas, nace la creatividad de otras. De hecho, yo creo que la creatividad se hace más necesaria justo ahí en esas situaciones de mucha precariedad. Claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Gilberto. Gracias por aceptar la invitación. ¿Dónde podría la gente que esté interesada en seguir tu trabajo? Si tienes alguna red social, No, pues no. De hecho, pues ahorita estoy concluyendo mi trabajo de maestría, que versa un poquito sobre estos temas.
Una red, bueno, tengo mi Instagram, que es Rizoma31, y tengo pues mi Facebook, que es Gilberto Alejandro Ucán, ¿no? En este momento son como las redes sociales que manejo así de manera más asidua. Y pues eso, pues es lo que tengo ahorita. En el futuro pues espero hacer algo un poco más, porque sí me gustaría introducirme más en esos temas de la escritura, filosofía para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, sí. Bueno, pues ya saben, a mí pueden seguirme aquí donde están viendo este video, pues si es en YouTube o en Facebook, está como Delfín Cuentacuentos. Estoy en Instagram como Hip Delfín. Tenemos un grupo igual en Facebook que se llama El Grupo de los Cuentos. Ya estamos a punto de llegar a 2000 miembros, entonces no dejen de unirse a nuestro grupo. Y pues nuevamente muchas gracias. Gracias a todas y todos los que nos escuchan por seguir este programa. Ahí dejen su like, sus comentarios, preguntas, suscríbanse, manita arriba, abajo, ni modo. Suscríbanse y pues nos estaremos viendo pues el próximo año ya, porque pues este es el final de temporada, el final de nuestra segunda temporada, el segundo año del podcast de los cuenteros y las cuenteras. Así que nos veremos por ahí del mes de enero con nuevos temas, con más historias, con otro invitado, con otra invitada muy especial. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Gilberto.